¿Están dispuestos a meditar en la palabra del Señor? Segunda de Corintios, capítulo... ¿Qué capítulo vamos? El 11, ¿verdad? Capítulo 11. Y bueno, nos quedamos hablando de aquellos falsos pastores que ni quieren estudiar, ni quieren que los creyentes lo hagan, ¿verdad? ¿Recuerdan la razón por la cual no quieren que esto ocurra? Porque hay pastores que no quieren estudiar ni que los creyentes estudien. Para sacar provecho, claro, de la ignorancia del pueblo. Así los pastores les pueden engañar, y ellos no se dan ni cuenta, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Lo que están realmente es alejándose de Dios, porque no siguen la palabra, sino que siguen falsas doctrinas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Hay un pasaje que no sé si llegamos a verlo, Jeremías capítulo 3, versículos del 14 al 15. ¿Lo vimos? Sí, vamos a leerlo. Ahí se nos decía algo importante, ¿verdad? Dios le estaba hablando a su pueblo Israel y le dice algo que nosotros tenemos que tomar nota porque tiene relación con lo que estamos hablando, ¿no? Jeremías capítulo 3, versículo 14 y 15. Fíjense lo que dice ahí: convertíos. ¿Qué es convertirse? Convertirse es darse la vuelta como un calcetín. Convertirse es volver atrás. Convertirse es, si uno va en una dirección, ir en la contraria. Volvernos a Dios. Si nos estábamos alejando de Dios, ahora tenemos que ir en busca de Dios. ¿Ok? Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor. Porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Qué era Sión? La ciudad amada, ¿verdad? Dice, y os daré pastores según mi corazón, dice Dios. ¿Cómo es un pastor según el corazón de Dios? Un pastor que apaciente con ciencia y con inteligencia. Dios no quiere pastores ignorantes. ¿Ok? Dios quiere pastores con ciencia. Ciencia significa con conocimiento. Y con inteligencia significa con la capacidad de manejar ese conocimiento para la edificación del pueblo de Dios. Por tanto, Dios no está a favor de que los pastores no estudien. No, si yo no necesito estudiar, a mí el Espíritu me unge. ¿Han escuchado frases como esa? No sé si ustedes la han escuchado, yo sí. Y eso es algo que va contra la voluntad de Dios, claramente expresada en pasajes como este. Dios quiere que sus hijos sean gente bien preparada, bien conocedores de la verdad, conocedores de la palabra de Dios. Según Dios, como vemos en este pasaje, la ciencia y la inteligencia son necesarias para servirles. ¿Ok? Ya está bien de que cualquier ignorante se erija a sí mismo en pastor. ¿Ok? Si quiere servir a Dios, lo primero que tiene que hacer es prepararse. Esto es importante. Si cualquier empresa del mundo exige una buena preparación, ¿acaso pensamos que para servir a Dios lo podemos hacer de cualquier manera? No hacen falta títulos, no hacen falta estudios. Por eso hay tantas falsas doctrinas. Porque no se esfuerzan en estudiar, en conocer las Escrituras, en obrar con inteligencia. Y hace falta. No es que necesitemos títulos, pero sí necesitamos conocimiento. ¿Ok? Conocer la palabra de Dios. Porque si no la conocemos, ¿qué vamos a enseñar? Y uno de los requisitos para el pastorado es que sea apto para enseñar.
¿Y cómo vamos a enseñar si no sabemos? ¿Podrá enseñar el que no sabe? Sí, pero enseñará mal. Claro que puede, pero enseñará mal. Por eso es la importancia de aprender, ¿verdad? Ahora, la Biblia está llena de ejemplos que demuestran claramente que no basta con la buena intención. No basta con la buena intención. Cuando esa buena intención va acompañada de ignorancia o de falta de preparación, a Dios no le agrada. Vamos a ver algunos casos claros de la palabra de Dios que enseñan esta verdad, ¿no? Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 6. 2 de Samuel, capítulo 6. Vamos a ver aquí un hecho fuerte. Algunos son de la opinión que esto no debería estar en la Biblia, pero Dios, que sabe más que nosotros, lo ha dejado escrito para que aprendamos. ¿Ok? 2 de Samuel, capítulo 6, aquí se nos relata cómo el rey David quiso llevar el arca a Jerusalén, a su casa, ¿verdad? Y no lo llegó a hacer. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Conocen la historia? Hemos enseñado y predicado sobre este pasaje. ¿Qué fue lo que pasó? No obedecieron. ¿En qué no obedecieron? En la forma en que tenían que trasladar el arca. Dios había dado instrucciones específicas de que el arca debía ser llevada a hombros de los sacerdotes. Ellos dijeron, no, pobrecitos los sacerdotes, ¿no? Vamos a coger un carro nuevo, y vamos a ponerla en un carro y la vamos a llevar en el carro. Y cuando ese carro iba caminando, con los bueyes iba tirando del carro, cogieron un bache y el arca trastabilló y estuvo a punto de caerse. ¿Qué ocurrió? Que un muchacho tocó el arca para que no se cayera. ¿Tenía mala intención el muchacho? No. ¿Pero qué pasó? Se quedó como la ceniza de un puro. Ahí cayó la justicia de Dios, ¡bum!, lo fulminó y quedó muerto por tocar el arca. Algunos dicen, es que Dios no tenía que haber hecho eso. Dios sabe más que nosotros. Y Dios estaba dando una lección al rey David y a toda la nación de Israel. Y con ellos a todos nosotros. No bastan las buenas intenciones. Para servir a Dios hay que conocer la voluntad de Dios. Y hay que seguir las instrucciones de Dios. Si no seguimos las instrucciones que Dios nos ha dejado, no importa la buena intención que tengamos, no estaremos agradando a Dios. Recuerden que a nosotros puede que nos parezca dura, ¿no?, la forma en que Dios zanjó esta cuestión. Pero en Isaías 45:9, vamos a ir a verlo, hay una frase interesante que debemos tener en cuenta. En Isaías 45:9 dice la palabra de Dios: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? Es decir, Dios tiene razones que, aunque no las entendamos, son superiores a nosotros. ¿Qué dice Dios en Isaías 55:8? Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos y mis caminos que vosotros, que los vuestros. Por tanto, aunque no lo entendamos, Dios tiene razones que, aunque no las entendamos, realmente debemos tenerlas en cuenta. Otro caso fue cuando Dios le quitó a Saúl el reino. ¿Recuerdan por qué? Se nos relata en 1 de Samuel,
capítulo 15, del 17 al 23. Vamos a verlo. Primera de Samuel, capítulo 15, del 17 al 23. Ahí se relata que Dios le encargó a Saúl algo que debía hacer. ¿Qué debía hacer? Exterminar a Amalek. Amalek era un pueblo pagano que había hecho sufrir mucho a Israel y era un pueblo tan terrible que quemaban a sus propios hijos, los quemaban vivos, en honor a un ídolo falso que había en Mesopotamia. Amalek era un pueblo nefasto. La vida humana no valía un duro allí. Y la maldad de Amalek fue tan grande que Dios le dijo a Saúl que exterminara a ese pueblo, que exterminara hasta los animales. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Obedeció a Dios? No. ¿Qué hizo él? Guardó la vida a Amalek, no mató al rey, y además guardó todas las vacas, todo el ganado. ¿Cuál era la intención de Saúl con ese ganado? Ofrecerlo en sacrificio a Dios. La intención era buena, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que le dijo Dios a través de Samuel a Saúl? ¿Qué le dijo? Fíjense en el versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios? ¿En qué se complace el Señor? ¿En que tú te esfuerces y hagas sacrificios? ¿En que tú tengas buenas intenciones? ¿O en que cumplas con lo que Él ha dicho? No basta con la buena intención. Ah, mira, este ganado lo vamos a guardar y se lo vamos a ofrecer al Señor. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Extermínenlo. La buena intención no agrada a Dios si no va acompañada de conocimiento y de obediencia. Porque para servir a Dios se requiere conocimiento y se requiere inteligencia. Y Saúl falló en eso. Por eso Dios le quitó el reino. En otra ocasión metió la pata otra vez. Saúl iba a la batalla, Samuel se retrasaba. Samuel era el sacerdote, él lo había llamado para que bendijera al pueblo, orase por el pueblo y que Dios le diera la victoria. Pero como Samuel tardaba, ¿qué hizo Saúl? Él mismo bendijo al pueblo y sacrificó como si él fuera sacerdote. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó el reino. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no basta con buenas intenciones. Hay gente hoy en día que tienen buena intención. Yo voy a abrir una iglesia, me voy a poner a predicar el evangelio, pero no tienen conocimiento, ni tienen inteligencia, y acaban siendo instrumentos del enemigo más que instrumentos de Dios. Si tú quieres servir a Dios, comienza por prepararte. Fíjense qué pasó con los hijos de Coré, ¿recuerdan? Números capítulo 16. Los hijos de Coré vieron que Moisés era la persona que ministraba como mediador entre Dios y el pueblo. Y los hijos de Coré llegaron a decir: bueno, ¿y por qué solo a través de Moisés y de Aarón puede hablar Dios? ¿No puede hablar Dios también a través nuestra? Y ellos cogieron incenciarios y quisieron ofrecer incienso a Dios, hacer la labor de Moisés. Es decir, es como si, por poner un ejemplo, Hugo dice: ¿y por qué solo el pastor va a predicar? Pues yo también quiero predicar. Y se pone a predicar sin que Dios lo haya llamado a predicar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Agradaría eso a Dios? ¿Qué pasó con los hijos de Coré? Como hubo un enfrentamiento, ¿verdad? Porque ellos querían
ministrar. Y los que estaban ministrando eran Moisés y Aarón. Los de Coré le dieron la batalla a Moisés. Queremos ser nosotros quienes ministremos. Moisés dijo, vale, pongámonos delante de Dios y que Dios decida quién quiere que le ministre. Y cuando se pusieron, Dios le dijo a Moisés, dile a los de Coré que se echen a un ladito. Ellos, con toda su casa, que se echen a un ladito, que se aparten, allí, que se pongan allí. Y tú ponte en el otro lado y todo el pueblo póngase en este lado. ¿Y saben lo que pasó? La tierra se abrió y los tragó vivos. Porque a Dios no le gusta que se juegue con sus cosas. Y es muy importante esto. La buena intención no basta. Hace falta tener conocimiento e inteligencia. Y hay muchísimos otros pasajes que podríamos utilizar para enseñar o para transmitir esta enseñanza. Actualmente, en el afán por hacer atractivo a Dios para el mundo, ¿no? Lo hemos despojado de su autoridad, lo hemos despojado de su soberanía, lo hemos despojado de su terrible poder. Lo cual es un lamentable error, porque la gente ha perdido el temor de Dios. Y escuchen bien, Dios es terrible. Dios es terrible. Dios es temible. Y debemos temer a Dios, debemos respetar a Dios, porque si no lo hacemos, vamos a pagar duramente las consecuencias. Dios debe ser temido, debe ser respetado. Y hoy en día no se respeta a Dios. Se juega a la iglesia, se juega a servir a Dios. Cualquiera dice que está sirviendo a Dios cuando en realidad se está sirviendo de Dios. Y todos esos van a pagar duramente su pecado. Les guste o no, esa es la verdad. ¿Por qué creen ustedes que ha avanzado tanto el pecado en los últimos años? Porque la gente ha perdido el temor de Dios. Ha perdido, el mundo ha dejado de temer a Dios. Nos han convencido de que Dios solo es bueno. Y al amplificar ese atributo de Dios, Dios es bueno. Al amplificar ese atributo de Dios, han empequeñecido los demás. Porque es verdad que Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. Pero ¿acaso Dios no es justo? ¿Y qué significa la justicia? ¿Significa pasar por alto la maldad? No. La justicia significa dar a cada uno lo que merece. Y Dios es inmensamente bueno, pero Dios es igualmente, inmensamente justo. Dios es santo, terriblemente santo. Por eso debemos ser santos. Somos llamados a ser santos como Él es santo. Y si no somos santos, si creemos que no tiene importancia jugar con el pecado, a la larga vamos a pagar las consecuencias. Porque nadie que juega con el pecado sale ganando. Nadie, ninguno. Nadie que juegue con el pecado sale ganando. El pecado siempre trae consecuencias. Vamos a segunda de Corintios capítulo 11 y vamos a leer ahí donde nos habíamos quedado. Nos quedamos en el versículo 20, ¿verdad? Y ahí vemos que dice, pues toleráis si algunos os esclaviza, si algunos os devora, si algunos toma lo vuestro, si algunos se enaltece, si alguno da de bofetadas. ¿Por qué creen ustedes que los corintios soportaban todo esto? Porque no tenían conocimiento.
porque no usaban inteligencia. Si hubieran conocido a Dios y su palabra, no se hubieran dejado manipular de esa manera tan nefasta. Leamos el versículo 21. Ahí Pablo dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Qué quiere decir Pablo con esa primera frase de para vergüenza mía lo digo? Para eso fuimos demasiado débiles. ¿Para qué fue Pablo débil? Para obrar como lo estaban haciendo aquellos falsos apóstoles, aquellos que estaban haciendo lo que dice el versículo 20. Para eso fuimos débiles, para tolerar, o sea, para esclavizaros, para devoraros, para tomar lo vuestro, para enaltecernos, para daros de bofetada. Para eso fuimos demasiado débiles. Pablo, por eso dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Él no quiso aprovecharse de los corintios. Él fue suficientemente, no fue lo suficientemente fuerte como para mentir, como para engañar, como para aprovecharse de la iglesia. Él no fue lo suficientemente fuerte para eso. No pudo. Hay quien es fuerte para el mal. Hay quien puede engañar, robar, abofetear y encima se siente contento. Hay quien es fuerte para el mal. Pero el verdadero siervo de Dios no puede, no tiene fuerza para eso. Es débil. Es fuerte para la obediencia, es fuerte para la sumisión a Dios, a su palabra. Pero para engañar, para robar, para mentir, para aprovecharse de la iglesia, para eso el verdadero siervo de Dios no es fuerte, es débil. Y gracias a Dios que así fue, que Pablo para eso no fue lo suficientemente fuerte. Nos dice la palabra de Dios, y ya lo vimos nosotros en 1 Corintios 1:26, que, vamos a verlo por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Dice, no se sorprendan, porque dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Pablo no fue fuerte para el mal, fue débil para el mal. Él no quiso jactarse en la presencia de Dios de sus logros, como hacían esos falsos apóstoles que estaban criticando a Pablo. Ellos decían, nosotros somos mejores que él no nos llega a la suela del zapato. Pero en realidad ellos les estaban dando de bofetadas, les estaban robando, tomando lo suyo, les estaban engañando, les estaban mintiendo, les estaban devorando, les estaban esclavizando. Para eso Pablo no fue fuerte. Claro, Pablo fue débil, quiso ser débil para el mal, prefirió ser humilde. Es evidente que el ministerio de Pablo no estaba enfocado en sí mismo. El ministerio de Pablo no estaba enfocado en sus propios intereses, estaba enfocado en el bien de los demás, estaba enfocado en los corintios, no en sí mismo. Pero, visto lo visto, llega un momento en el que Pablo, pues tiene que poner los puntos sobre las íes. Y ahora ha llegado el momento de cumplir con su obligación. Como dirían en las películas, un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer.
Y Pablo no quería gloriarse, pero va a demostrar ahora, a continuación, que si esos se glorían, él tenía muchas más razones para hacerlo. Afirma su disposición a ser osado. En lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice Pablo. Yo también yo tengo osadía, ¿eh? De modo que si ellos se atreven a jactarse, él va a demostrar que también sabe hacerlo. Si los demás afirman tener méritos, él los tenía mayores. Pero no lo va a hacer como los falsos apóstoles para gloriarse, sino que lo va a hacer para darle una lección a los otros, para demostrarle que él sí tiene motivos para gloriarse y sin embargo no lo hace. ¿Ok? Para ayudar a los corintios a que se liberen del yugo de esclavitud al que estaban siendo sometidos por aquello que los explotaban. El problema es que cuando uno se propone enseñar la verdad, decir la verdad a los que están engañados, es que no es fácil. Como Mark Twain dijo, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que está engañado. No es fácil reconocer el engaño, pero Pablo era un hombre de recursos y él estaba dispuesto a demostrar que los corintios habían estado cayendo en manos de personas que no eran sensatas, que no eran sabias, que no eran inteligentes, que le estaban ocasionando daño a la iglesia y a la obra de Dios, y que los corintios se estaban dejando manipular, y ya llegó el momento de poner las cosas en su sitio. ¿No pasa actualmente lo mismo? ¿No creen ustedes que hoy en día está pasando lo mismo que pasaba en Corinto? ¿No hay situaciones similares en las que los falsos ministros se aprovechan de las iglesias, del desconocimiento de la gente? Hay muchos falsos apóstoles y muchos falsos pastores que se están adueñando de las almas, charlatanes religiosos que arrastran tras de sí las multitudes, que no las llevan a Cristo, las llevan a su bolsillo. Hombres y mujeres demasiado crédulos para creer la mentira e incrédulos para creer la verdad. Increíble, ¿no? Es más fácil engañar a alguien que sacarlo del engaño. Es más fácil mentir que decir la verdad. Hay gente que no solo están engañados, sino que encima idolatran a quienes los engañan. Esto es verdad. Se ve en muchos grupos religiosos. No solamente es triste que la gente siga la mentira, ¿no? Sino que algunos cristianos que han conocido la verdad estén abandonando la palabra de Dios y estén siguiendo la mentira. Es gente que nacieron en iglesias que predicaban la verdad, ahora están predicándoles mentiras y siguen las mentiras. Iglesias que antes permanecieron en la verdad, enseñando la verdad, ahora en el afán de crecimiento, en el afán de conseguir fama o riqueza, están siguiendo mentiras. Es triste que alguien engañe a un incrédulo, pero es mucho más triste que engañe a un cristiano. Es mucho más triste, porque se supone que el cristiano debía tener conocimiento, discernimiento del bien y del mal. Y si el cristiano no tiene conocimiento, ¿cómo lo va a tener la gente que está ahí afuera? A partir de aquí, Pablo va a hacer una lista de sus méritos como siervo de Jesucristo que incluyen el haber sufrido arduamente por amor de la obra, ¿verdad?, del Evangelio. Vamos a leer los versículos del un tirón, desde el 22 hasta el 31. Del 22
hasta el 31. Y después vamos a tratar de desarrollarlos. Yo quiero que presten atención. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Está aclarando que simplemente esto lo está haciendo para demostrar que los otros no son tan buenos como están diciendo que son. ¿Ok? Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, 1 noche y 1 día, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Amén. Así que Pablo ha comparado las obras de esos charlatanes con las suyas propias, como ministro del Evangelio, ¿no? ¿Ustedes creen que aquellos judíos que se las daban de apóstoles, de ser mejores que Pablo, soportaron las mismas calamidades que Pablo por amor a la obra? El ministerio de Pablo contrasta enormemente con el de aquellos que se limitaban a criticarle con la esperanza de que los corintios le mantuviesen a ellos y no a Pablo. ¿Qué les parece la experiencia del apóstol? ¿Ustedes creen que fue fácil su vida? ¿Fue fácil su ministerio? Yo creo que no. Ahora, ¿qué les parece si comparamos a Pablo y su ministerio con los que actualmente se apropian indebidamente del título de apóstol? Si comparamos el ministerio de Pablo, la vida de Pablo, el testimonio de Pablo, con los que ahora se llaman apóstoles, ¿tendrán esos falsos apóstoles actuales las mismas credenciales que el apóstol Pablo? ¿Hay diferencias? ¿Sí? ¿Cómo son los apóstoles actuales? ¿Son gente dispuestas a sufrir, aún a morir por causa de la obra de Dios? No. Esos son obreros fraudulentos, que hablan de promesas, que hablan de prosperidad, que se ufanan de una vida de lujos, como si fuera evidencia de la bendición de Dios. Mirad cómo vivo, Señor me bendice. ¿No fue el diablo quien dijo todo esto te daré si a postrados me adorares? ¿Quién ofreció lo material a cambio de adoración? ¿No fue el diablo? ¿Dónde prometió Dios hacerte rico si tú le adorabas? No existe ese pasaje en la Biblia. Hay muchos falsos siervos que están arruinando a los verdaderos hijos de Dios con sus mentiras y con sus falsas doctrinas.
Pero ha llegado la hora de que el pueblo de Dios despierte, abra sus ojos y compruebe la verdad por sí mismo, aprenda a discernir el bien del mal. Y esto es lo que Pablo está haciendo al compararse su ministerio con el ministerio de aquellos falsos apóstoles. Nos está diciendo: hey, hermanos, les está diciendo a los corintios y con ellos a nosotros: hermanos, por favor, no se confundan. Aprendan a saber lo que es un verdadero siervo de Dios del que no es un verdadero siervo de Dios. Aprendan a discernir. Aprendan a diferenciar. Les estaba diciendo: reconozcan que han sido engañados. Apártense de todos aquellos que por avaricia os llevan por caminos que no son los de Dios. Los apóstoles actuales dicen que si las cosas te van mal es porque estás en pecado. Si Dios no te prospera, si enfermas, si te meten en la cárcel, si pasas por las experiencias que Pablo pasó, Pablo estaba en pecado. ¿Ustedes creen eso? ¿Por qué pasó Pablo todas esas experiencias? Justamente por amor a Dios y a su obra. No es porque estuviera en pecado, todo lo contrario. ¿Quiénes son los que están en pecado? Aquellos que confunden el atún con el betún, aquellos que creen que la riqueza es signo o evidencia de la bendición de Dios. Mire, hay pocas personas que tengan más dinero que los banqueros o que los narcotraficantes. Y precisamente ni unos ni otros son ejemplos de moral o ejemplos de gente de fe, ni unos ni otros. Pablo al final le costó su vida el ministerio. En realidad, todos los apóstoles murieron por causa de la fe. No murieron de un infarto al ver tanta riqueza como acumularon, ni de tener muchas comilonas, ni muchas juergas. No murieron de eso. Murieron perseguidos. Y unos fueron ahorcados y otros aserrados, cortados por la mitad. A unos le cortaron la cabeza, a otros lo crucificaron, a otros le clavaron flechas. Y sin embargo, estos sinvergüenzas que se hacen llamar apóstoles hoy nos quieren convencer de que ellos son auténticos apóstoles, porque tienen riqueza, porque viven en grandes mansiones, porque viajan en limusinas, porque visten trajes caros y se ufanan de su riqueza, con sus relojes de oro y sus anillos. ¿Hay diferencia o no la hay? Tenemos que aprender a discernir qué es un verdadero siervo de Dios de otro que no es un verdadero siervo de Dios. Y Pablo nos está enseñando sobre eso. Hoy, en pleno siglo XXI, el testimonio de Pablo sigue siendo un ejemplo. Un ejemplo de lo que es un buen siervo de Dios. Ni siquiera entre los verdaderos apóstoles, entre aquellos que fueron escogidos por Cristo, ni siquiera entre ellos encontraremos a uno como Pablo. ¿Se quejó Pablo por sus experiencias? ¿Vemos en alguna ocasión a Pablo quejándose de sus padecimientos? No. Más bien se gloriaba de ellos, de ser tenido por dignos de padecer por causa
de Cristo. Para él era una gloria padecer por causa de Cristo. Es muy diferente a lo que hoy enseñan los pastores y los apóstoles modernos. Y es una gran diferencia. Pero Pablo con esto lo que nos está diciendo es que servir a Dios conlleva un precio. Servir a Dios conlleva un precio. La cuestión es que hay quien está dispuesto a pagarlo y quienes no. Yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio, pero no nos da tiempo. Se nos ha ido el tiempo volando, o por lo menos a mí, yo no sé a ustedes. Pero miren, la semana que viene yo les voy a invitar, si Dios quiere, porque no sabemos si llegaremos a esta tarde, a esta noche, pero si Dios lo permite, la próxima semana les voy a invitar a hacer un ejercicio. Y les voy a anunciar. Tiene que ver con el profeta Malaquías. Así que yo les invito a que el libro de Malaquías solo tiene 4 capítulos. Es muy cortito, lo pueden leer en un rato. Yo les voy a pedir que lean el libro de Malaquías. ¿Ok? Y después, en la semana que viene, si Dios quiere, haremos un ejercicio comparando los pastores del pueblo que aparecen en Malaquías con el ministerio del apóstol Pablo. Va a ser muy interesante. ¿Ok? Invito también a los que nos ven a través de las redes sociales para que estudien el libro de Malaquías, tratando de ver en realidad a quién exhorta Dios a través del profeta y por qué. Esas 2 preguntas. Cuando lean el libro de Malaquías, tienen que tener en mente estas 2 preguntas. ¿A quién exhorta Dios a través del profeta y por qué? Y después, el próximo jueves, haremos una comparativa entre esos pastores y el ministerio del apóstol Pablo. ¿Amén? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, pues, por favor, no se olviden de estudiar el libro de Malaquías. Son 4 capítulos apenas, un simple ratito. Pero es muy importante que ustedes subrayen a quién le está exhortando Dios y por qué. Cojan un lápiz y subrayen. Oh, a ustedes, a estos. ¿Y por qué? Ah, aquí, por esto, por esto. ¿Ok? Subrayenlo con un lápiz que después puedan borrar si lo quieren borrar o mantenerlo si lo quieren mantener. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias porque Él nos ha dejado su palabra para que por medio de ella podamos conocer estas cosas. Sepamos que hay verdaderos siervos de Dios y sepamos también que hay falsos siervos de Dios y que la voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a diferenciarlos. Amén. Muy bien, vamos a orar. Alguien que por favor quiera orar dándole gracias a Dios por su palabra. Ánimo. Uno solo, no hace falta que todos juntos. Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder conocerte cada día más, de que tú puedas arrojar luz, Señor, a nuestra mente y que puedas disipar tantas dudas, Señor. Gracias por hacerme entender, Señor, que las buenas intenciones no son suficientes, Padre, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a entender que tenemos que prepararnos para seguir adelante, Señor, para poder enseñar, para poder compartir tu palabra como tú quieres, Señor. También te damos gracias porque tú nos enseñas a identificar estos falsos pastores, Señor, ya están engañando a todo el mundo, Padre. Te rogamos que nos ayudes a amar más tu palabra, que nos ayudes a acercarnos a ti cada vez más, Señor, y que no nos soltemos de tu mano. Padre, bendícenos y llévanos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Ánimo.